Estamos ya en contacto con la doctora Nancy Abelín. Buenos días, Nancy, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenos días a usted y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, hoy queríamos en primer lugar consultarla por una nota, si se quiere, una carta que usted realizó respecto de acontecimientos del año 2002, donde hubo un verdadero golpe de Estado contra el gobernador Alfredo Abelín, y cuyos responsables principales aparecen como José Luis Gioja y, no sé si directa o indirectamente, también el doctor Eduardo Duhalde. A mí me encantaría si usted nos pudiera relatar aquellos hechos, la situación, cuáles fueron las causas, las motivaciones de aquella interrupción del funcionamiento democrático de nuestras instituciones, qué intereses se movían detrás de estos actores, y porque creo que es un dato muy importante en momentos que hace apenas 2 semanas atrás el doctor Eduardo Duhalde le recordó, quizás para los jóvenes, porque los que tenemos algunos años no hace falta que nadie nos lo recuerde, que en la Argentina pueden existir interrupciones al orden democrático a través de golpes de Estado. Y lo que se vivió en el año 2002 en San Juan fue un verdadero golpe de Estado que nos gustaría usted nos pudiera relatar. Bueno, primero le agradezco esta oportunidad que me da de recordar esto, hacer historia verdadera, porque no siempre se relata, se ha querido desde hace mucho tiempo en nuestro país borrar la historia, ¿no? Y esto creo que sirve, como usted muy bien dice, para las nuevas generaciones que conozcan esto. La Argentina ha estado plagada de interrupciones constitucionales e institucionales con golpes de Estado. El primero que provocó ese gran golpe fue el golpe que derroca a Hipólito Yrigoyen en 1930. Así Bueno, es. y a partir de ahí hemos tenido 6 golpes a nivel nacional, me refiero, y en la provincia, en las distintas provincias de Argentina también han existido interrupciones, pero en San Juan yo le diría que en pleno inicio del siglo XXI es el caso testigo de cómo se logra una interrupción de un mandato constitucional mediante un golpe de Estado en plena democracia, ¿no? Y entonces, y acá hay nombres y apellidos y responsables, y lo sostengo públicamente, lo he escrito, he invitado a un debate, porque he sido a quienes responsabilizo, quienes fueron la cabeza y conducción en esto, y lo Bien. digo porque yo en ese momento cumplía funciones de legisladora nacional, como senadora, por la provincia de San Juan, y sostengo, lo dije en el recinto donde debía decirlo en ese momento, que se estaba pergeñando un golpe de Estado en San Juan que se terminó consumando el 26 de agosto del 2002 contra un gobernador honesto, decente, un político intachable que se había rebelado contra la usura internacional impuesta por el Fondo Monetario. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? El doctor Alfredo Abelín fue electo gobernador de la provincia de San Juan en diciembre del 99, asume. Venían de la época del menemismo en la nación y de Escobar en la provincia, con todas las políticas neoliberales. Inicia una gestión con una provincia totalmente endeudada de la fiesta menemista, escobarista anterior, deudas por todos lados, y comienza una política de austeridad. Mire, tanto que hoy reclaman los jóvenes, los políticos austeros, acá tiene un ejemplo. Por eso hay que recordar la historia. Un político decente, honesto, que renunció a todo privilegio. El gobernador Abelín, en agosto del 2002, cuando comienza, desde el 2001 empieza toda la crisis, continúa en el 2002, cuando tuvimos 5 presidentes, cuando llega Duhalde a la presidencia, y cuando el Fondo Monetario, en plena crisis que tenía la Argentina, estoy hablando 2002, Sí. plena crisis económica, social, sanitaria, previsional, todo el país realmente en una emergencia tremenda y financiera, por supuesto, nos ofrece ayuda a los argentinos, ayuda entre comillas, sometimiento. ¿Cuál era esa ayuda que le ofrecen a Duhalde
los famosos 14 puntos, a cambio de los 14 puntos. Nos ofrecen ayuda, asistencia financiera, a cambio de que la Argentina aprobase los 14 puntos, es decir, las recetas impuestas por el Fondo Monetario. Los 14 puntos, si usted lo lee, son colocar a la Argentina de rodillas y al pueblo argentino en un ajuste salvaje. ¿Qué es lo que decían esos 14 puntos? Despidos masivos, reducciones de sueldo a los trabajadores, impunidad para los banqueros que se habían llevado el dinero de los argentinos, derogando el delito, pedían que el Congreso derogara el delito de subversión económica, castigado en cualquier lugar del mundo, pero acá en la Argentina no tenía que ser delito. Que aprobara el Congreso la ley de quiebras para que las empresas extranjeras aprovecharan de comprar las empresas argentinas quebradas por la crisis y lograr así la extranjerización del capital nacional argentino. Esos 14 puntos los aceptan mansamente tanto el presidente de entonces Duhalde como el presidente de la bancada justicialista, senador nacional por San Juan, José Luis Gioja, el actual presidente del PJ a nivel nacional. Lo aceptan y le piden a todos los gobernadores del país que acepten y firmen los 14 puntos. El doctor Avelín sabe lo que dijo ante esas imposiciones de la usura internacional. Yo no voy a firmar los 14 puntos. Yo no soy verdugo de los pobres ni capataz de la usura internacional. Excelente. Esta definición política tajante, terminante, en defensa del país, en defensa del pueblo argentino, llevó a una gran, porque era una gran resistencia a lo que estaba planteando, llevó a que se pergeñara desde el Poder Nacional, desde Gioja, Duhalde y todos los que lo fueron siguiendo, presionar para que Avelín o renunciara o fuera destituido. Comienza una política lo dijo públicamente José Luis Gioja, y comienza una política, la trama, lo que le llamamos nosotros la trama secreta, el complot, y una política de asfixia económica de San Juan. La nación no le demandaba los fondos que le correspondían, le corresponden por coparticipación federal, de modo tal que lograr quebrar realmente el funcionamiento del Estado. Buscaban un estallido en plena crisis, que se desmantelaran los hospitales, que no se pagaran los sueldos y forzar la renuncia del gobernador Avelín, que se había resistido a estas políticas del capitalismo salvaje, del ajuste salvaje. En definitiva, como no logran la renuncia, inician el juicio político, la causal, porque no pagaba los sueldos, cuando estaba todo acreditado con los informes oficiales del Banco Nación, que no llegaba un peso a la provincia, de modo tal que, fíjese usted, el gobernador dijo: yo no me voy a defender, no me van a colocar en el banquillo de los acusados, que era la Cámara de Diputados, y no se defendió. La Cámara le nombra un defensor de pobres y ausentes, y ¿qué es lo que dice la defensora oficial? Sin conocerlo al gobernador, simplemente con ver la vergüenza de ese juicio político, iniciado por ¿quién? Por gremialistas, que estaban cuidando sus privilegios. Después fueron premiados, después de la destitución, ya le voy a contar. Pero en definitiva, la defensora dice: ese juicio político es nulo, de nulidad absoluta. No puedo defender al gobernador porque no hay un solo cargo concreto del que se lo acuse. Claro. De modo tal que, como tenían los números de la Cámara, el justicialismo, con los que habían llegado gracias al doctor Avelín, que eran distintos partidos, que se armó ese frente de la alianza, unidos ellos, salvo honrosas excepciones, porque hay que decirlo, hubo honrosas excepciones de gremialistas, como los de ACT y los municipales, que no se prestaron a esa vergüenza del juicio político, y legisladores provinciales que tampoco se prestaron al golpe institucional. Pero tenían la mayoría y lo derrocaron. Una vez que lo derrocaron, fíjese usted, llegaron los fondos a San Juan, los gremialistas estaban contentos porque no tocaron sus privilegios, los políticos, en su gran mayoría, contentos porque no iba a salir la reforma política que había mandado a la Cámara el gobernador. ¿Qué es lo que pedía ahí? Austeridad, transparencia, eliminación de todo tipo de privilegio, no reelecciones del gobernador, en fin, una serie de puntos muy importantes que son los mismos que hoy la ciudadanía argentina reclama en su mayoría.
que la política sea vocación de servicio y no de negocio. Y lo derrocan, y luego al poco tiempo, como le digo, ya al otro día llegaron los fondos, y al poco tiempo se aprueba la declaración de impacto ambiental de Veladero, dando luz verde a lo que es la explotación de la explotación megaminera a cielo abierto con sustancias tóxicas en la provincia de San Juan, en las nacientes de nuestro río, que son la fuente de vida, la del agua que tenemos en una zona desértica como la nuestra, y que Abelín no le había dado la declaración de impacto ambiental, como tampoco había aprobado la ley de regalías, que era en beneficio de las empresas y en contra del interés de los sanjuaninos de hoy y del mañana. En definitiva, todo esto que le estoy diciendo, uno lo plantea porque creo que la historia verdadera se tiene que conocer. Los que quieran escribir realmente lo que significa la vida institucional del país y de las provincias, tienen a disposición todo esto que estoy diciendo, que lo sostengo, lo ratifico. He invitado a debates públicos, nunca lo han aceptado, esperemos que alguna vez lo acepten, y creo que es hora de que sobre todo las nuevas generaciones puedan ver estas cosas, ¿no? Es muy triste lo que le está pasando hoy al país. El 26 de agosto se conmemoraron, se recordaron estos 18 años de ese golpe de Estado que se produjo en plena democracia en la provincia de San Juan. Y los artífices de ello, hoy usted los ve, siguen siendo los que salen en la mayoría de los medios de comunicación, nos hablan de patria, nos hablan de nación, nos hablan de Estado de Derecho, y son los que han realmente llevado a esta desgracia de pobreza, de entrega al capital extranjero que hoy vivimos los argentinos, ¿no? Sí, así que bueno, un poco eso claro. fue lo Pero que yo le quiero seguir en esa carta abierta días atrás, el 26 de agosto. Bueno, todo en principio creo que la actitud de Alfredo Abelín de no defenderse me recuerda a la actitud de Sócrates de no defenderse en su momento, lo que habla de una grandeza espiritual que muchas veces actores sin jerarquía de la política argentina no logran observar, no están a la altura y acometen estos arrebatos que tienen que ver con ambiciones muchas veces de dinero, de poder, de hedonismo, que realmente han degradado la política. Y yo creo que viene todo este relato que usted hace, viene bien para desmistificar un relato oficial que habla de lo nacional y popular como si estuviera ubicado en un lugar determinado, y efectivamente somos muchos los que no creemos en semejante verso, porque ese verso no se sostiene en la realidad. Pero déjeme apuntarle, y usted me corregirá, que Alfredo Abelín fue además diputado y senador nacional, ¿verdad? Sí, fue intendente a los 31 años en la provincia de San Juan, por la ciudad de San Juan, y luego fue diputado nacional en el 89, senador nacional y luego gobernador en la provincia de San Juan. Bueno, ¿Y sabe cómo se jubiló? Sí, sé cómo se jubiló, pero dígalo usted. Como médico. Claro. Como médico. Se podría haber jubilado cuando era senador, porque ahí cumplió la edad, y renunció a todo tipo de jubilación. Decía que una jubilación de privilegio le daría vergüenza a él cobrar cuando había gente que tal vez había trabajado toda su vida, como él también, porque él lo había trabajado toda su vida, y la mayoría de las veces atendiendo gratis a los enfermos, pero un médico de vocación, de alma, hacía un apostolado de la medicina y de la política, y se jubiló como médico, con 75 años de edad y 58, si mal no recuerdo, años de aportes como médico, y no porque le sobrara dinero. Tenía solamente su casa, su auto, y como él decía, lo más valioso era su familia y su biblioteca. Era escritor, además, poeta, un hombre de una envergadura moral. Bueno, de hecho, le he contado que no pudieron encontrar nada, no hubo un acto que lo acusaran, solamente que no había dinero para pagar los sueldos. Cuando hoy vemos gente procesada y siguen viviendo y coleando, disfrutando prisiones domiciliarias, cuando están hasta condenados por la justicia y además premiados con pensiones
de privilegio, mientras un jubilado hoy cobra una mísera jubilación en su mayoría de 18.000, 20.000 pesos. Se lo digo como abogada litigante que defiendo a ese sector hoy desamparado. Entonces, como usted muy bien ha dicho, los que hablan del proyecto nacional y popular son unos impostores, son los del doble discurso, porque los que trajeron el proyecto extranjerizante, nada de nacional, extranjerizante, y nada de popular, sino del privilegio, son los que hoy nos gobiernan. O no fue Kirchner, o no fue Gioja, quienes entregaron nuestro petróleo, privatizaron YPF, privatizaron gas del Estado, aplaudieron con dos manos el negocio de las AFJP, privatizando el sistema jubilatorio previsional y arrojando a los bancos, a la gente y al trabajador argentino. Esa fue la gran estafa que se le hizo a los jubilados del país. Entregó Gioja los hielos continentales, la reserva de agua más importante de la Argentina, que está en la Patagonia, en Santa Cruz. Entonces, cuando uno ve todo esto y tiene fundamentos para decirlo, porque uno no está planteando acá un debate contra las personas, sino contra las decisiones políticas que han tomado esas personas que tanto daño le han hecho al país, uno no les puede creer cuando hablan de nacional y popular, llenos de privilegio, con todo lo que significa el poder que han tenido, porque han tenido mayorías propias en los congresos y no han sabido realmente hacer un despegue del país, aprovechar y generar recursos genuinos porque los tenemos los argentinos, y todo lo contrario, han permitido la extranjerización. Hoy somos una colonia de multinacionales a lo largo y a lo ancho de la Argentina. No hablemos de lo que son todo el cordillero, lo que es la cordillera de los Andes, con toda la mega minería, que se llevan toda nuestra riqueza y nos dejan saqueo, contaminación y destrucción. Entonces, estas políticas públicas son las que llevan a decir que no son un proyecto ni nacional ni popular. Y nosotros seguimos en la misma resistencia desde Cruzada Renovadora, Partido Provincial, seguimos en esa resistencia patriótica con estos valores y defendiendo lo que muchos argentinos creen que es lo que verdaderamente nos debe dar un futuro. Sí, bien, bien. Usted ha dicho lo que yo le iba a preguntar, porque según, digamos, mi registro, Alfredo Abelín en su momento se opuso justamente a las privatizaciones de YPF y Gas del Estado, se opuso a lo que fue el desmantelamiento de Ferrocarriles Argentinos, se opuso a la privatización del Correo Argentino y del Banco Hipotecario Nacional. Exacto. Y también se opuso a la reforma de 1994, aquel famoso Pacto de Olivos, que le iba a dar la reelección a Carlos Menem, y que iba a ser un poco la coronación de un modelo que nada tiene que ver con un proyecto de nación soberana, libre, sino que iba a ser un poco acomodarse a los tiempos donde el neoliberalismo imperante hacía sucumbir política y moralmente a los dirigentes de los políticos de los países periféricos, que es un poco... Entonces me parece que todo ese perfil político que cada uno de estos votos y posiciones políticas de Alfredo Abelín merecerían una verdadera medalla, fueron justamente sacados de la vida política a través de ese golpe del 2002, y creo que viene muy bien entonces este recuerdo, porque creo que puede replantear el cuadro político de la República Argentina, donde realmente el nivel de confusión al cual hemos llegado nos lleva a observar, por ejemplo, en el Senado de la Nación, a Carlos Menem, autor de innumerables delitos y un entregador serial del patrimonio público de los argentinos, y estar en el Senado como si fuera un gran señor, votando como si fuera un gran señor, cuando en realidad se trata de una persona que debía estar condenada, ya no digo que estuviera presa porque por edad no lo debería estar, pero por lo menos tener una condena firme por la innumerable cantidad de actos inmorales y antipatrióticos que ejecutó, y sin embargo lo vemos formando parte del campo nacional y popular según el relato oficial. Esto también hiere la conciencia de los argentinos, ¿no le parece? Claro que sí, es como usted muy bien dice, esa década de los 90 que usted ha descrito con todas las privatizaciones,
único país del mundo que entregó toda su reserva de lo que significan el petróleo, el gas a manos extranjeras y privadas. Único país del mundo que cumplió todas las recetas impuestas por el famoso consenso de Washington, impuesto por los organismos internacionales de crédito. Privatizaron todo, hasta la educación. Así es. Fíjese usted lo que plantearon, usted muy bien lo ha descrito, no solo el petróleo, el gas, energía, el sistema previsional. Usted mencionó, que yo me había olvidado, el banco hipotecario, que era el que permitía el acceso a la vivienda social en la Argentina. Era extraordinario. Hoy sirve para que cobren fortuna los gerentes o los directores que tienen el banco. Entonces, mientras en la década de los 90 el justicialismo, porque más allá que se llamen menemita, kirchnerita, todos son de la misma matriz del justicialismo, que van cambiando los nombres, pero la política neoliberal la han llevado adelante ellos. Así Mientras ellos llevaban adelante esa política neoliberal, nosotros estuvimos y estamos en la resistencia. La entrega del patrimonio nacional se intergenió en esa época. Y mientras esto sucedía, hubo un senador nacional, Alfredo Belín, y otros dirigentes de la cruzada, como fue el doctor Achén, diputado, luego a mí me tocó ser diputada nacional y senadora nacional, y también nos opusimos cuando Kirchner entregó la plataforma continental argentina con incidencia en Malvinas. Se le entregó a una empresa privada llamada, sociedad anónima llamada Enarta, diciendo con el doble discurso nacional y popular que iba a crear una empresa nacional de la energía. ¿Y sabe lo que era la empresa nacional de la energía? Era Energía Argentina, Sociedad Anónima. Esa era la sigla Enarta, es la sigla Enarta, el único voto en contra. Bueno, ahí... El modelo entreguista, realmente neoliberal, con todas estas recetas, más allá del discurso que ellas quieran ponerse el rótulo de nacional y popular, en realidad son los que han llevado adelante las políticas neoliberales. Nancy, sus últimas palabras aquí casi las hemos perdido, ¿verdad? Así que yo por hoy le voy a agradecer muchísimo esta comunicación, que se ha ensuciado un poquito al final. No sé si tendremos un problema en la comunicación o alguien nos está interfiriendo, pero de todas maneras le agradezco. No importa, la verdad siempre llega, así que le agradezco esta oportunidad de hablar de nuestra patria, de nuestra gente y también de nuestro sueño de construir un país realmente con justicia, con independencia y con felicidad para todos. Muchas gracias. Que así sea. Muchas gracias, Nancy. Gracias a usted. Un abrazo. Bueno, hemos hablado con la doctora Nancy Abelín, diputada nacional, senadora nacional, que nos ha relatado acontecimientos que son reales. Es decir, el relato, hay dos relatos, uno que es fantasioso y otro que se funda en documentos, en hechos históricos. Este relato que ha hecho Nancy Abelín está fundado en hechos históricos, y además, en datos incontrastables.